de todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entran los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando y agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia un pueblo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentemos ahora a nuestro Padre Dios algunas peticiones. Respondemos: Rey vencedor, escúchanos. De pie. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio del Evangelio llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidámosle que renueva la esperanza de los que sufren y lloran. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. Te lo decimos y te lo pedimos. Resucitado, vence fraternalmente la paz.
Oremos. En el seno de su familia, el nacimiento de una niña. Con gozo viene la hora a la iglesia a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Los que estamos aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente en la celebración de este sacramento. Papás, ¿qué nombre quieren dar ustedes a su hija? Kenia. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para ella? Bautismo. Ustedes, papás, ¿qué piden? ¿Ustedes son los papás? Nosotros. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta de que contrae la obligación de educarla en la fe, para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contrae? Sí, Padre. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de esta niña a cumplir con esta obligación? Sí, estamos dispuestos. Que ni a la comunidad cristiana te recibe con alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Trazo en su frente la señal de la cruz y enseguida la hacen los papás. Sí. Solamente recordarles lo que ahorita dijeron, el compromiso de educarla en la fe, no tanto con las palabras, sino sobre todo con el ejemplo de su vida. Los niños aprenden lo que ven hacer a los mayores y en la casa aprendemos lo bueno y lo malo, el orden, la limpieza, la puntualidad, el respeto, el perdón. Uno no puede adherirse a algo si no lo conoce, tiene que conocerlo para poderlo aceptar, ¿verdad? Entonces nosotros nos bautizan y luego medio nos enseñan, y no, por eso el bautismo es para adultos, ¿verdad? Cuando uno ya puede decidir por sí mismo. Hasta ahora se sigue confiando en la responsabilidad de los papás y por eso se bautizan todavía a pequeños, a recién nacidos, pero con esta confianza de que los van a educar en la fe. Le vamos a pedir al Señor que cumplan debidamente con estas obligaciones y van a decir después de cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el bautismo discípula y testigo de tu evangelio. Te Te rogamos. rogamos, óyenos. Que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, óyenos. Que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo de fe. Te rogamos, óyenos. Que conserves siempre en tu amor a su familia. Te Te rogamos. rogamos, óyenos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos. Ahora pedimos la intercesión de los santos. Los santos fueron como nosotros, ¿verdad? También se bautizaron, se confirmaron, recibieron la primera comunión, solo que entendieron su compromiso bautismal y lo vivieron. Eso es lo que hace un santo, no hace otra cosa. San Nicolás de Bari, San Francisco de Asís, ¿verdad? San Antonio, el que quieran, todos fueron como nosotros, solo que entendieron sus compromisos bautismales, ¿verdad? Y lo vivieron. Entonces, por eso pedimos la intercesión para que esta niña, pues un día también entienda su bautismo y lo viva. No hay que hacer otra cosa sino vivir los compromisos bautismales.
Después de cada nombre van a decir, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pablo, San Pablo, Ruega por nosotros. San Nicolás de Bari, Ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, Ruega por nosotros. San José Guillermo Gómez, Ruega por nosotros. Santa María de Jesús Sacramentado de Negas, Ruega por nosotros. San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires, Ruega por nosotros. Santa María de Jesús, Ruega por nosotros. San Rafael de San Valencia, Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. San José Sánchez, Ruega por nosotros. santos niños mártires de las carpetas, Ruega por nosotros. Antonio y Juan. Ruega por nosotros. En preparación a su bautismo, la niña es metida en el pecho para borrar el pecado original, para que, aunque nacimos con el pecado, pues se nos quita, para que no pongamos pretexto que no podemos ser santos, ¿verdad? No, Dios nos deja limpiecitos y ya depende de nosotros, ¿verdad? Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en esta niña libre ya del pecado original habita el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que te fortalezca la fuerza de Cristo el Salvador. Ahora ustedes, en nombre de la niña, van a hacer su renuncia y su profesión de fe. Responden por ella en primera persona. Por eso le dice sí renuncio, aunque a veces pregunta renuncian, pero cada uno, porque nos recuerda que un día cada quien tiene que darle cuenta de su vida a Dios. No vamos a estar en montón, ¿verdad? Solitos, cada quien frente a Dios tiene que darle cuenta de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncio. A ver si creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digan en voz alta, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la que Iglesia. nos gloriamos de profesar, Que nos gloriamos de en profesar Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Papás, ¿quieren que su hija sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Pasan su cuenta. Todos la tocan. Sí. Kenia, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unca con el crisma de la salvación, para que, incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos, amén. Amén. Kenia, ya has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo.
Que esta vestidura blanca que llevas sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Algunos que desean la velita del cirio, amados, que no lo movimos porque Sí, está bien. del cristal ¿Del qué? Santa Cristo, Él es la luz que ilumina a todo hombre que vive en este mundo. En la iglesia está simbolizado en el cirio pascual que cada año se bendice el sábado santo por la noche. Los que asisten a la celebración de la vigilia pascual pues lo sabrán. Los demás a veces solamente dicen que es una velota grandota y gordota y no saben ni por qué, ¿verdad? Y está encendido durante 50 días y después pasa al lugar apropiado que es el bautisterio. Y se utiliza en los bautismos, en las primeras comuniones y en la misa ezequial, popularmente llamada de cuerpo presente, para indicar que Cristo nos ha iluminado a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que regresamos a la casa del Padre. En el bautismo simboliza la fe que Dios nos da para que iluminemos todo nuestro peregrinar por este mundo, con la palabra, con las enseñanzas, con los ejemplos de Jesús. Como la niña no se puede hacer responsable de este regalo, queda bajo la custodia de ustedes, papás y padrinos. Ella para su primera Eucaristía, para su confirmación, pues ya la va a recibir en sus propias manos, pero ya para entonces pues hablará, caminará por sí sola. Por ahora ustedes son los responsables de que esa luz de la fe no se le apague, ¿verdad? La toman papás y padrinos. Kenia recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Nada más uno que Kenia ya se llama y es hija de Dios, por eso lo puede llamar ya cariñosamente papá. Todavía no habla y no se sabe la oración. Entonces, una vez más, ustedes le prestan su voz para que ella, por primera vez, se dirija a Dios como su Padre, con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios sabe los serios compromisos que han adquirido con Él y con la niña en este día de su bautismo. Por eso los bendice a papás y padrinos para que cumplan sus obligaciones. La toma la mano. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, te bendiga a ti, madre de esta niña, que te sientas agradecida por haberla recibido, para que permanezca siempre con ella en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, te bendiga a ti, padre de esta niña, para que juntamente con tu esposa seas el primero que de palabra y de obra des testimonio de la fe ante tu hija, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sus padrinos. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a los padrinos de esta niña y a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean siempre miembros vivos de su pueblo, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios.
Vamos, acá agarraste más, ¿no? Dios me llamo ella.
Dios mío. Gracias. Dios me amo. Dios me amo. Ya. Dios me amo. Dios me amo. Dios me Ya. Dios me amo ya. Dios me amo ya. Dios me amo. Gracias. Dile a Nico que se pase para el regalo fuerte que estamos. Dile, ahí está afuera Nico, que venga. Me va a entregar también. Dice que si quieres traer pero a lo mejor no lo quiero traer. Ya veo que le trajo regalo. Pero yo creo que son pues que acompañen conmigo. Dios me llamo que te suena Gaby. Dios te llamo. Dios te llamo. Padre. Dios me llama eso. Dios me llama eso. Dios me llama eso. Ahorita le entregan año ya. Vamos a decirles que se van a sentar y ya. No te dejamos en Bambe. Vaya ahí, pasa acá. Oye, cómale, vaya, llame la Vaya ahí. Vaya, voy a sacarle. Vaya, voy a sacarle. Sí, sí. Para Kenia, de todos los invitados en este hermoso día de su celebración de su bautizo. Muchas gracias y el aplauso es para ella.
pintan. No, nadie está preguntando. Sale, vámonos rápido. Acá, compañero Paco. Dale, primo Paco. Uno especial. Uno especial.
bonita noche por acá acompañándonos en la fiesta.
bailando. Pasen con ustedes.
pues, tal vez comencemos rápidamente. Dale, ¿cómo no? Por acá me están solicitando Mireli. Bueno, con esta bonita petición, Mireli, algo del amigo Oscar Ramos de aquí de Santa Fe, compadre. Vamos con esto. Sashika.
para besarte los labios y tu hermosura. Yo me he tocado vivir. En la lluvia, yo te
Pasenca. Yeah.
payamina chingo Guara guara grupo gringos pachachati Guara galvanzo pano curate nara Yamita chingo linga chuti penaka Guara guara tipe payamina chingo Guara guara grupo gringos pachachati